Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a iniciar una nueva temporada y el tema que vamos a abordar es precisamente el de la educación como un arte, para recordar algunos principios básicos de este planteamiento pedagógico, formativo, al tiempo que ampliar precisamente la mirada respecto de lo que implica en la práctica docente, ¿no? Ya hemos comentado que la educación es un arte porque implica una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de formas de pensamiento y de concebir el trabajo docente que involucra precisamente la idea de que la persona como tal, cada persona que formamos, con la que trabajamos en el campo educativo, eh, tiene una serie de características que la hacen única, que la hacen especial y que a final de cuentas puede vislumbrar su vida como una obra de arte precisamente, ¿no? Entonces, trabajar la idea de un ser humano como una obra de arte supone la actividad de alguien, que en este caso sería el enseñante, el profesor, el educador, que actúa como un artista para cultivar eso. Es un darle forma, una determinada forma a partir de los distintos lenguajes artísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar con las sensaciones, las emociones, las percepciones a través de olores, colores, formas, ritmos, tiempos, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde viene la idea? Bueno, una base filosófica importante es la idea que Nietzsche tenía precisamente de la vida. Nietzsche hablaba de la vida como una obra literaria, como una obra en la cual escribimos nuestra historia, y si al final de la historia que escribimos nosotros miramos atrás y decimos la repito igual, quiere decir que nuestra vida realmente valió la pena, ¿no? Entonces, para Nietzsche la vida tiene que ver con lo artístico, lo literario, con una forma de disfrutar el mundo, de pararse en el mundo reconociendo sus sombras, sus luces, sus enfermedades, la salud, sus sinsabores, etcétera, sus alegrías, etcétera. Entonces, esta idea en una base me sirvió para la idea del camino estético. Pero después fui adentrándome en otros filósofos, otros pensadores, para los cuales la vida misma supone una mirada distinta en el contacto con lo real, ¿no? Y nos permite más que explicar el mundo, fusionarnos con el mundo, hacernos parte o copartícipes del fluir del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tagore habla mucho de cómo a lo largo de su vida él, al mirar un paisaje, lo contemplaba, lo disfrutaba y tenía una sensación como de fusión con el mundo, ¿no? Y cuenta cómo llegó a esas percepciones, sensaciones, a esa forma de contactar con el mundo, porque en su infancia le leían mucha literatura, le leían cuentos, le leían poemas. Esto me reforzó a mí la idea precisamente de que cuando una persona vive un mundo desde, por lo menos, la literatura, que es uno de los lenguajes artísticos, puede aprender a mirar el mundo de otra manera. ¿Qué sucede cuando integramos la música, la pintura, la danza, el teatro? Pues ampliamos esas posibilidades, ¿no? Entonces nos acercamos al mundo de otra manera. Y aquí el concepto de atención, el concepto de hábitos, el concepto de disciplina, el concepto de contemplación son fundamentales, porque todo arte lo supone. Todo arte supone el desarrollo de disciplina que te permite dedicar tiempo a visitar museos, ir al teatro, etcétera, ¿no? Darte tu tiempo. La otra parte es conocer acerca de esos lenguajes artísticos poco a poco. No se trata de volverse artista, se trata de saber apreciar la vida como un arte a partir de los distintos lenguajes artísticos, porque la naturaleza también se expresa por medio de ellos. Cuando vemos un atardecer, el naranja del atardecer o del amanecer, cuando vemos nubosidades blancas o grises porque esté nublado, cuando vemos cómo el cielo se va poblando de estrellas, o cuando vemos un paisaje
lo que vemos son colores, son formas, son olores de la naturaleza. El pasto húmedo, el olor que emite, que se transpira y que nos respiramos, también nos hace ver de otra manera el mundo, ¿no? Es disfrutar eso que tenemos en lo inmediato. Otra autora que radicó aquí en Michoacán, María Zambrano, desarrolló una idea que quedó, diríamos, un poco inconclusa en términos de las vetas posibles de desarrollo, que le denominó razón poética. Ella habla de la razón poética como la posibilidad de vincular el lenguaje cotidiano, el lenguaje poético y el lenguaje filosófico, haciendo ver que no debe haber distinciones, sino una conjunción que hace al ser humano mirar el mundo de otra manera. Y ella habla de esa razón poética como una guía camino que nos abre precisamente senderos para transitar por la vida, apreciándola, valorándola, disfrutándola y no juzgándola, cuestionándola o quejándonos de todo lo que sucede, sino más bien reconociendo que la vida tiene esos altibajos, que la vida es blanco y negro, que la vida es yin y es yang, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de la razón poética, se posibilita pensar de otra manera. Y ese pensar de otra manera abre el lenguaje, porque el pensamiento y el lenguaje van de la mano, abre el lenguaje a formas nuevas de nombrar. Y al nombrar de manera diferente el mundo, estamos construyendo un mundo diferente. Esta idea de que la palabra crea el mundo, esta idea bíblica, por ejemplo, que Dios dijo, y hágase la luz, y la luz se hizo, entonces él tuvo que pronunciarlo para que eso sucediera, es una idea que en muchas culturas existe. El lenguaje creador de mundo. ¿Por qué? Porque al nombrarlo le damos un significado, lo estamos interpretando. Decía Nietzsche, decir mundo es decir ya una interpretación. Entonces, cuando yo nombro de determinada manera algo, lo que estoy haciendo es apropiándomelo, transformándolo, concibiéndolo y actuando con ello de una manera específica. Nietzsche hablaba mucho, por ejemplo, de la enfermedad. Él padeció de enfermedades a lo largo de su vida, pero siempre decía de la enfermedad que es parte de la salud. Entonces, más que quejarse de su enfermedad, él hablaba de ello como parte del proceso de su vida y de cómo a veces, a partir de la enfermedad, se le ocurrían ideas, de cómo a veces no podía trabajar, de cómo eso lo llevaba a lugares en donde podía disfrutar los paisajes, etcétera, ¿no? Entonces miraba la enfermedad y la salud como las partes complementarias de la vida. Esto es muy importante porque estamos muy habituados hoy a pensar que todo debe de ser salud, alegría, felicidad, etcétera. Y cuando nos sucede algo malo, nos quejamos, pensamos que es un castigo, que por qué nos va tan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando reconocemos que eso es parte del mundo, asumimos precisamente esa complementariedad fundamental de la vida. Y esa complementariedad nos hace entonces ver que hay matices negros y matices blancos, matices oscuros y matices claros. El arte posibilita mirar todos esos matices, porque lo que logra expresar son las múltiples emociones, sentimientos, afectos de la vida humana. Pinturas que nos hablan del dolor, por ejemplo, las pinturas sobre Cristo crucificado, pinturas sobre Cristo en el lecho después de haber sido bajado de la cruz. Son pinturas de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Pero también hay pinturas de Jesucristo durante su prédica. Bueno, al igual que de él, hay pinturas de múltiples personajes que manifiestan esas emociones, sensaciones, percepciones. La música igual. Música que nos lleva a bailar, música que nos lleva a ser escuchada, música que nos pide alegrarnos, estar felices, cantarla, etcétera, ¿no? Entonces los lenguajes artísticos abren la posibilidad de percibir el mundo de diferentes maneras y asumir esos matices, ¿no? La misma comida, cuando nos acercamos por el olor y decimos, ay, qué rico huele, ¿no?
o cuando nos acercamos a algún alimento que tiene un olor fuerte, o algo que puede hacernos daño y decimos, ay no, fuchi, qué feo huele, etcétera, vamos reconociendo que eso forma parte de la vida y que existe y que al asumirlo como tal, contemplamos esa gran diversidad y la vivimos de otra manera. Hacia allá camina la idea de la educación como un arte, a propiciar que en el espacio educativo, en el espacio de enseñanza-aprendizaje, los múltiples lenguajes artísticos abran nuestra mirada, abran nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestro corazón para coexistir en este mundo, habitar este mundo de otra manera. María Zambrano deriva del concepto de razón poética el del corazón como metáfora en la cual suceden las emociones, ¿no? Este palpitar del corazón cuando está alegre, este sollozar del corazón cuando está triste, este conectar del corazón cuando siente compasión, es no solo hacia el otro o la otra, es hacia uno mismo también y lleva a la interioridad del ser humano y nos lleva entonces a asumir que a veces en la vida hay que reír, pero también a veces es bueno llorar, que a veces es bueno estar triste porque nos permite repensar de otra manera las cosas y a veces nos va a llevar a otro estado de alegría que nos van a hacer mirar el mundo de manera más feliz, ¿no? A veces queremos abrazar a las personas, a veces queremos estar solos. Todo ese abanico de sensaciones y emociones están ligadas a los lenguajes artísticos. Entonces, visualizar que pedagógica y didácticamente trabajamos la educación como un arte es reconocer que los materiales pedagógico-didácticos utilicen esos lenguajes del arte para poder trabajar con los alumnos, ¿no? Y quisiera leer en ese sentido un poema de Octavio Paz, si da tiempo leeremos dos. Fíjense cómo la observación de la ciudad se llama Crepúsculos de la ciudad. Devora el sol final restos ya inciertos. El cielo roto, hendido, es una fosa. La luz se atarda en la pared ruinosa, polvo y salitre soplan sus desiertos. Se yerguen más los fresnos, más despiertos, y anochecen la plaza silenciosa, tan a ciegas palpada y tan esposa, como herida de bordes siempre abiertos. Calles en que la nada desemboca, calles sin fin andadas, desvarío sin fin del pensamiento desvelado, todo lo que me nombra o que me evoca, yace, ciudad, en ti, yace vacío, en tu pecho de piedra sepultado. Fíjense esta manera de hablar de la ciudad, de hablar del cemento, de lo frío, de la noche, de los árboles, de todo lo que hay en la ciudad. Y expresarlo de tal manera que nos lleva a la profundidad de la ciudad, no a lo aparente, a lo externo, sino a lo profundo que hay en la ciudad. Y cerraría con otro poema de Octavio Paz que se llama Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios se enmudecen. Fíjense la idea del silencio, lo que puede generar el silencio. Vivimos en una ciudad con tanto ruido, con tanto alboroto, con tanta velocidad, que a veces nos espanta la soledad, nos espanta no escuchar. Pero cuando escuchamos el silencio, que de entrada parece una paradoja, ¿no? Dice Octavio Paz, del fondo de la música brota una nota, ¿no?
Del fondo de la música brota una nota que lleva precisamente a vislumbrar la posibilidad de un silencio que nos llevará a otra nota, que nos llevará a otro silencio. Y ese silencio como un espacio-tiempo en el que no escuchemos, sino que cargamos de significado diferente lo que escuchamos. Y se torna silencio porque no lo racionalizamos, porque aparentemente desaparece, pero está ahí. Y entonces ese silencio pasa a ser como un vacío del pensamiento, como un algo que no existe, como una nada, pero que en el fondo nos coloca ante el mundo de una manera diferente y nos hace apreciarlo de otra manera, porque entonces al quererle dar un nuevo significado, un nuevo simbolismo, le damos otra entonación. Y el silencio entonces deja de ser esa nada que nos lleva a creer en la muerte o en el miedo para posicionarse en una nueva forma de estar en el mundo, una nueva forma en la que el ser se manifiesta. Muchas gracias.